Para comenzar, siempre recomiendo que limpies tu escritorio porque es donde vas a estudiar durante todo el año y es mejor que lo hagas ahora que estás de vacaciones porque después se te van acumulando las cosas, los deberes y se vuelve muy complicado. Una vez que tengo todos mis horarios y mis materias aquí abiertas en la computadora, pues procedo a colocarlo todo en una aplicación que se llama iStudies. En la parte de planificación, comienzo creando lo que sería mi nuevo semestre. En este caso estoy en el 9º semestre, entonces pues así se llama. Y pongo desde qué fecha comienza y cuándo termina. Dentro del planificador del semestre, lo que voy a hacer es crear una nueva asignatura. Entonces, agrego el nombre de Administración de Proyectos, que es una de mis materias de este semestre. Y lo que voy a hacer es crear una nueva clase para poder asignar el horario al que voy a asistir. También puedes colocar qué días vas a esa clase y también en qué edificio tienes la clase, también el aula. Esto principalmente te ayuda los primeros días en donde no sabes en qué aula te toca y pues pasas perdido un buen rato y llegas tarde a tus primeras clases. También puedes agregar tu profesor y luego ir haciendo exactamente lo mismo con cada una de las materias que tengas. Como ven, yo tengo una lista de profesores y dentro de cada uno puedo poner el título, su información de contacto, etc. Esto lo pueden ir rellenando conforme avanzan sus clases. Hay veces en las que tienes la misma materia a diferentes horas, entonces puedes igual agregar el otro horario que tengas, así como hice en este momento. Y este es el resultado final, así es como se verá tu horario de forma semanal. Esta aplicación no solo te sirve para hacer tu horario, sino también para agregar tus tareas de cada materia. Entonces escoges tu materia y pones el título de la tarea y debajo una breve descripción, o sea, de lo que te mandaron. También puedes agregarle la fecha para la que tienes que entregar esa tarea. Normalmente se te señalan los días en los que tienes la próxima clase para que sea más fácil identificar cuándo tienes que entregarla. También puedes asignarles prioridades a tus tareas, que se representan con signos de exclamación hacia abajo, donde los 3 signos significan que es la más urgente a entregar. Para que no te olvides de hacer tus tareas, puedes agregar recordatorios para que te digan 3 días antes, 2 días antes de la fecha de entrega que tienes que hacer tu tarea y te llegan en forma de notificaciones y así. También puedes agregar varias tareas o agregar a tus compañeros a las tareas si es que tienen la misma aplicación y así repartirse el trabajo, que creo que es mucho más sencillo. También puedes agregar notas sobre la tarea o métodos de calificación del profesor, etc.
Luego vas a la sección de tareas y ahí está, por ejemplo, la tarea que yo hice ahorita y está con el nivel de prioridad. Entonces tú las puedes clasificar por fecha de entrega, por nivel de prioridad o si no por asignatura. Una vez que hiciste la tarea, le das al cuadrito que está al lado de la tarea y se selecciona como que ya la completaste. Y si quieres puedes agregar una nota, en este caso yo puse 10. Y entonces cuando vas a la parte de tareas completadas aparece la tarea que yo hice ahorita supuestamente. Y también puedes ver todas las tareas que hice el semestre pasado que se quedan ahí guardadas. Y pues yo no les asignaba una nota porque normalmente las selecciono cuando las entrego para ya quitarlas de ahí. También puedes configurar cuánto duran tus clases, si es que tienes minutos de receso o si es que tus clases van de lunes a sábado, de lunes a domingo, de lunes a viernes, etc. También puedes cambiar la apariencia de la aplicación, ajustar el calendario para que incluso los eventos que tú agendas en tu calendario del celular se incluyan dentro de la aplicación y se sincronicen. Para poder sincronizarlo eso sí cuesta $3, por ejemplo si tienes la aplicación en el iPad y el celular, pero para la computadora cuesta mucho más, eso sí yo no lo tengo. Y bueno, aquí tienes el resultado final ya con el horario creado y todo. Además con la aplicación puedes agregar un gadget que está a la izquierda de la pantalla y ahí te dice todas las tareas que tienes pendientes. Otra de las aplicaciones que utilizo es Notability, que es para tomar notas en el iPad. Y como pueden ver yo ya creé el apartado de noveno, que es de este semestre que me toca, y creé todas las materias que tengo este semestre. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se crean, aunque seguramente ya lo saben si es que tienen esta aplicación. Creamos un divisor que va a ser noveno en este caso. Y luego voy a crear un asunto que vendría a ser la materia, que bueno, ahorita se guardó en la otra carpeta que tengo, digamos, y lo puedes arrastrar y ya está. Ahora simplemente voy a cambiar los colores de cada materia para que concuerden con los de mis horarios y poder clasificarlos más fácilmente. En la computadora lo que hago es ir a mi carpeta donde tengo todas las cosas de la universidad. Y como pueden ver tengo la carpeta de octavo ciclo, así es que ahora voy a crear la de noveno. Dentro de esa carpeta voy a crear una carpeta para cada una de las materias. Finalmente lo que hago es agregar una especie de clave del color que representa cada una de las materias. Esto le hago en este cuaderno porque este es mi bullet journal, entonces me ayuda muchísimo para después ir anotando qué deber tengo que ir haciendo cada día. Aquí pueden ver cómo quedó y este de aquí es mi plan mensual, entonces lo que voy a hacer es ir anotando el deber que tengo de cada materia y asignarle al ladito un puntito de color para saber de qué materia es. Gracias por quedarte hasta el final del video, no olvides seguirnos en Instagram y suscríbete para más videos como este. Chao chao.